prosiguiendo en la etapa, en la pauta de la optimización, lo que el consumidor elige, tenemos la situación del efecto ingreso, cambio en el consumo que resulta cuando un cambio en el precio mueve al consumidor a una curva de indiferencia, más alta o más baja. Y el efecto sustitución, cambio en el consumo que resulta cuando un cambio en el precio mueve al consumidor a lo largo de una curva de indiferencia determinada hasta un punto con una nueva tasa marginal de sustitución. Correcto. Bueno, acá tenemos lo que es el bien, la gaseosa Pepsi, y vemos acá el alimento pizza. El efecto ingreso ocurre cuando el consumidor es más rico, de manera que compra más Pepsi, o sea, tiene más poder adquisitivo. El efecto sustitución por el Pepsi ocurre cuando la gaseosa Pepsi es relativamente más económica, de manera que el consumidor compra más Pepsi por el menor costo que acarrea comprar la Pepsi. Es un efecto sustitución. Y el efecto total, que el efecto ingreso y el efecto sustitución actúan en la misma dirección, de manera que el consumidor compra más Pepsi, en este caso teniendo como bien Pepsi. Él, como bien determinante, bien pizza, en el efecto ingreso del consumidor es más rico, de manera que compra más pizza. Y el efecto sustitución, la pizza es relativamente más costosa, así que el consumidor compra menos pizza. No es un efecto sustitución. Y el efecto total, el efecto ingreso y efecto sustitución actúan en direcciones opuestas, de manera que el efecto final sobre el consumo de pizza es ambiguo. Muy bien. Acá, prosiguiendo, en el bien GitFem, nos dice que un bien para el cual un incremento en el precio incrementa la cantidad demandada. Ejemplo de los bienes con la consulta tenemos: ¿por qué aumenta la demanda cuando el precio es más caro? Ocurre este análisis, podemos hacer en algunos fenómenos cuando ocurre cuando el consumidor. Bueno, en el análisis de los bienes GIFEM se deben cumplir tres condiciones. El bien analizado debe ser un bien inferior, los bienes sustitutos deben ser escasos y el bien en cuestión debe representar una parte importante del presupuesto del consumidor. A ver, un ejemplo. Exposición de Marshall dice: imagina un consumidor cuando empobrecido cerca de un nivel de subsistencia en nutrición, cuya dieta consiste de solo dos bienes, uno básico o de primera necesidad. Para Marshall, en este caso, él pone el pan, y un bien especial que dentro del análisis y exposición de Marshall lo coloca como la carne, el bien carne. Entonces, el consumidor tiene que elegir en ambos. Por ejemplo, bien básico, que es el pan, y bien de lujo, que es la carne. El bien básico ofrece un alto nivel de calorías a un bajo costo, mientras que el bien especial es preferido debido a su sabor, pero ofrece pocas calorías por unidad monetaria. O sea, es lo que Marshall puso como ejemplo dentro de lo que es dentro de la teoría, lo que el consumidor elige. Entonces ocurre lo siguiente: un consumidor pobre consumirá mucho pan con el fin de obtener suficientes calorías para satisfacer sus necesidades básicas, y usará de todo el dinero que le sobra para comprar carne. O sea, una o la otra. Es la elección que debe hacer según la teoría de Marshall en lo que el consumidor elige. Bueno, los bienes de GIFEM hallados fueron muchos. Por ejemplo, tenemos la hortaliza, arroz con zumo, plátanos, cítricos, cerdos en piezas, aves en pie, tubérculos y raíces. Todos estos bienes son considerados de cierta forma dentro de los bienes de GIFEM, ¿verdad? Tenemos estos ejemplos. Muy bien. La optimización, lo que el consumidor elige, con la finalidad de ver la forma en la cual estos temas encajan en la perspectiva más amplia. Recuerden los 10 principios de la economía. Vamos a una etapa conclusiva que nos dice: un principio declara que los mercados son por lo general una buena forma de organizar la actividad económica. Otro principio declara que en ocasiones los gobiernos pueden mejorar los resultados del mercado. A medida que usted estudie economía, podrá apreciar más plenamente la verdad acerca de estos principios, al igual que las advertencias que vienen con ellos. El estudio de la información asimétrica lo debe hacer más cauteloso.
en lo que concierne a las soluciones del gobierno, y el estudio de la economía normativa en base a leyes lo debe hacer desconfiar de cualquier institución que dependa de la toma de decisiones humanas. Si hay un tema unificador para estos temas, es que la vida es desordenada, la información es imperfecta, el gobierno es imperfecto y las personas son imperfectas. Por supuesto, usted sabía esto antes de que empezara a estudiar economía, pero los economistas deben comprender estas imperfecciones en la forma más precisa posible si quieren explicar e incluso mejorar el mundo que les rodea. Muchísimas gracias, buena tarea, buen foro, buen ejercicio, buena actividad, y les pasaré de hoy en más algunos cuestionarios que vienen a ser puntuales a hoy y los cuestionarios de repaso de cada clase que estaríamos desarrollando, y al final vamos a tener cuestionarios de repaso de las unidades desarrolladas durante el año. Muchísimas gracias a todos y a las órdenes para cualquier consulta. Gracias por la atención.